la Escuela de Acuicultura Productora Acuícola, trabajamos para capacitar y acompañar a los emprendedores de diferentes partes del mundo, brindando todo el apoyo e información necesaria para que desarrollen sus proyectos con éxito. Avalados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, brindamos el Diplomado Internacional de Acuicultura Controlada con Acuaponía, de manera online, con clases semanales, debates en grupos de estudio, material didáctico multimedia y asistencia personalizada durante la ejecución de los proyectos del alumno por parte del director Eduardo Catania. Para más información, contáctanos por cualquiera de estos medios. Y recuerda, la responsabilidad es tuya. Capacítate para lograrlo. Continuamos con efectos benéficos de la higiene del agua en Acuaponia. Le damos la bienvenida a Gedeón Pereira. Saludos cordiales a todos los que nos acompañan. Soy Gedeón Pereira y quiero expresar mis agradecimientos, ¿cierto?, a quienes me invitaron a participar de este evento, ¿cierto? La Escuela Productora Acuícola, dirigida por el profesor Eduardo Catania, a la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿cierto?, de la Universidad de Lomas de Zamora, y obviamente a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, comentar un poco cuál es mi actividad y cómo llegué a lo que es la acuaponía. Bueno, mi experiencia es de aproximadamente unos 15 años en el área acuícola, ¿ya? Hoy en día dirijo la empresa Brinoc Limitada, que se dedica al diseño y fabricación de equipos y sistemas, ¿cierto?, para la industria acuícola y obviamente acuapónica. Llegué a la acuaponía, ¿cierto?, igual que mucha gente, ¿cierto?, comenzando a buscar información, ¿cierto? Y en un minuto, hace un par de años, decidí capacitarme en forma seria, ¿cierto?, en el área de acuicultura, donde comencé a encontrar, ¿cierto?, muchos cursos que me ofrecían, ¿cierto?, en 3 días, ¿cierto?, enseñarme todos los secretos y las técnicas de esta ciencia. Otras empresas ofrecían, ¿cierto?, venderme instalaciones de miles de dólares, ¿cierto?, con utilidades también básicamente mágicas, pero sin ningún acompañamiento que me permita, digamos, llevar a cabo en forma segura estos proyectos. O sea, a todas luces, propuestas que son de temer. Bueno, seguí buscando y con el tiempo encontré en la web, ¿cierto?, una entrevista que me pareció muy clara, específica y abierta respecto de los contenidos que yo deseaba aprender, ¿ya? Lo que me pareció muy coherente, y el mix de información que este curso me ofrecía, si bien está disponible en mi país, la verdad es que tiene un alto costo, razón por la cual decidí capacitarme en el extranjero, ¿cierto? Y lo cual, la verdad, ha sido un gran acierto, y en función de ese conocimiento adquirido, ¿cierto?, es que me permite, digamos, hoy día poder tener esta charla con ustedes, que se ha denominado Efectos Benéficos de la Higiene del Agua en Acuaponía. Bueno, muchas veces el productor acuícola, ¿cierto?, con el interés de aumentar su producción, realiza algunos cambios en los parámetros de su sistema. Por ejemplo, parámetros como aumentar cierto rango de temperatura con el objeto de
poder aumentar también de esta forma el metabolismo de sus peces, ¿cierto? Para que estos crezcan más rápido, ¿ya? Con esto se ve obligado, ¿cierto?, a modificar su programa de alimentación. Lamentablemente, si estos cambios no están planificados de forma correcta en su sistema, ya va a generar algunas complicaciones. Planificaciones como, por ejemplo, no dimensionar correctamente su sistema de filtración, y al momento que ejecuta estos cambios, este sistema simplemente se ve sobrepasado en su capacidad. Y desde este punto ya comienzan un sinfín de problemas, ¿ya? Por ejemplo, cuando no logramos extraer en forma correcta, ¿cierto?, el material que se encuentra al interior del estanque acompañado por los peces, ¿cierto? Hablemos de excrementos, restos de alimentos, ¿cierto?, material orgánico en general, ¿ya? Básicamente porque nuestro estanque igualmente está mal diseñado al, por ejemplo, no contar con un sistema autolimpiante, ¿cierto? Empieza a provocar rápidamente cambios físico-químicos y biológicos en el agua, que obviamente el productor en un principio no logra ver. No es fácil, digamos, de atender esos cambios que se producen, hasta que comienzan a ser nocivos, ¿cierto?, para el plantel de peces y obviamente para las plantas que está cultivando. Principalmente porque la carga orgánica y bacteriana que se encuentra, digamos, en el sistema ha sobrepasado la capacidad del sistema de filtración. Y esto empieza a generar problemas que son muy recurrentes. Yo creo que mucha gente lo ha escuchado: cambios de pH, por ejemplo, aumento en el crecimiento de algas, ya bacteriosis en los peces, acumulación de materia orgánica, ¿cierto?, en las raíces de las plantas, ¿cierto? Todas estas condiciones son que son perjudiciales, ¿cierto?, son provocadas única y exclusivamente por las decisiones que toma el productor, ¿ya? Lamentablemente, al estar sufriendo estos efectos es donde él recién se da cuenta que tiene problemas, pero como no está capacitado para entender o responder a las preguntas, que son muy sencillas y que siempre se va a hacer: ¿por qué ocurre esto y cómo lo soluciono?, es que comienza a pedir ayuda ya en forma desesperada, ¿ya? Y ahí es donde, por ejemplo, recurre a algunos consejos como redes sociales, donde muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, me aparecieron peces muertos, o me aparecieron unos peces sin cola, o algunos dicen me aparecieron unos peces muertos y con las aletas sangrantes. Y obviamente también aparecen algunos consejos, como por ejemplo: no, eso se soluciona echándole sal. Ah, perfecto. ¿Y cuánta sal le he hecho? No, échale 1 kilo. Entonces, como el productor no está capacitado para entender qué es lo que le está pasando a su sistema, toma estos consejos, los ejecuta y, peor aún, incrementa los problemas que ya tiene, ¿ya? Entonces, la respuesta para poder dar la solución a estas complicaciones que ocurren muy seguido, muy seguido, es clara y sencilla. Lo primero es que uno debe capacitarse en forma seria y completa, ¿ya? Esto le va a ayudar a conocer perfectamente qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Y lo segundo, va a evitar que obviamente lo engañen, porque es muy seguro que van a aparecer muchos pseudoexpertos en el área, ¿cierto? Y que finalmente le van a provocar gastos solamente porque le van a cobrar y no le van a solucionar el problema. Pero esto ya es cuando ya nos capacitamos. Hoy en día vamos a tener que el problema ya lo tenemos, la persona, ¿cierto?, está trabajando, por lo tanto vamos a centrarnos en la solución que tiene que tomar, digamos, en lo inmediato, ¿cierto? Lo primero es que se debe dimensionar
antes de hacer el sistema, se debe dimensionar claramente el sistema de filtración de forma que todos estos escenarios posibles sean cubiertos de forma eficiente, ¿ya? Vale decir, nosotros debemos extraer del estanque de peces, ¿cierto?, todo el material orgánico, ¿cierto?, en forma rápida, pero también por otro lado debemos detener que este material llegue a nuestro filtro aeróbico, ¿cierto?, a nuestro biofiltro, porque básicamente no queremos que este elemento, digamos, se dañe, ¿ya? Entonces, el productor va a comenzar, ¿cierto?, dimensionando su sistema y va a empezar a conocer algunos elementos, ¿cierto?, que la actividad le va a ir proveyendo y el conocimiento, digamos, va a saber cómo trabajan. Entre estos elementos del sistema de filtración, ¿cierto?, tenemos los decantadores, los filtros mecánicos, los filtros biológicos, los espumadores o skimmer, los rotofiltros, filtros biológicos, lo reitero, y biodigestores. ¿Ya? Este conjunto de elementos son lo que básicamente se van a encargar de retener todos los sólidos gruesos, finos y disueltos que tenga nuestro sistema para que logremos tener, ¿cierto?, un agua en una condición que nos permita trabajar sin ningún problema. ¿Ya? Vamos a continuación a ver algunos ejemplos, ¿cierto?, algunas gráficas donde podemos ver claramente algunos dispositivos, ¿cierto?, en este caso un sedimentador que funcionan básicamente con el concepto de reducir la velocidad del agua, logrando con esto que los sólidos que se encuentran en suspensión tengan el tiempo de decantar y se extraigan, ¿cierto?, por la parte interior. Ya vamos a ver algunos otros dispositivos, ¿cierto?, que son gráficas, como el ideal es que estos equipos tengan, ¿cierto?, una base icónica. ¿Para qué? Para poder extraer finalmente las suciedades. Otros dispositivos que tienen placas o deflectores, ¿cierto?, para igual dar ese tiempo de retención para que las partículas se reduzcan la velocidad y caigan, ¿cierto?, al fondo del dispositivo. ¿Ya? Básicamente todos los equipos funcionan bajo esta dinámica de trabajo. Luego tenemos algunos otros equipos como por ejemplo los skimmer o espumadores, ¿cierto?, que su dinámica de trabajo consiste en función de las cargas eléctricas que se generan, ¿cierto?, por la acción de la burbuja, ¿cierto?, que se eleva. Estas cargas eléctricas hacen que el sólido disuelto que se encuentra, digamos, en el agua suba a la superficie y de esta forma se puede extraer en forma de espuma, y de ahí viene, ¿cierto?, obviamente el nombre del dispositivo. Estos dispositivos igual tienen que usarse, digamos, obviamente en una etapa específica del proceso para que, digamos, sea benéfico y no perjudicial para nuestro sistema. ¿Ya? Junto con ello tenemos también equipos que son de más alta gama, como estos equipos que son los rotofiltros, que funcionan básicamente con grandes volúmenes de agua. Son equipos muy eficientes, ¿cierto? Pero en definitiva, todos estos equipos con mayor o menor complejidad de trabajo son los que van a permitir al productor llevar a cabo, ¿cierto?, un correcto mantenimiento de la calidad del agua de sus peces y de todo su sistema. Ya, en principio, obviamente, el productor, cuando comienza, pequeñito, ¿cierto?, va a instalar un decantador y un filtro mecánico, y en la medida que vaya adquiriendo más experiencia, va a aumentar, ¿cierto?, la densidad de peces. Esto va a generar que pueda producir más plantas, pero en definitiva, él lo que va a ir haciendo es ir aumentando paulatinamente, ¿cierto?, su capacidad de filtración para poder lograr estos objetivos. En este caso, el dispositivo, ¿cierto?, lo que permite es tener una fácil operación, ¿cierto?, un diseño compacto en función del volumen de agua que puede tratar, una alta concentración, ¿cierto?, de sólidos a tratar. Vale decir que el productor,
con equipos como estos, va a poder trabajar en forma continua y extrayendo material extremadamente pequeño. Estamos hablando de partículas, por ejemplo, como 60 micrones, lo que permitirá, ¿cierto?, mantener una calidad de agua muy buena, ¿cierto?, para que el productor siga trabajando. Todos estos desechos, finalmente, lo que va a hacer es que los va a dirigir, por ejemplo, a un biodigestor anaeróbico para poder mejorar, ¿cierto?, su producción de plantas. Al extraerlos del sistema, obviamente va a poder tener la seguridad de que no va a dañar su biofiltro o su filtro biológico, ¿cierto? Y mucho menos va a llegar a las plantas para poder dañarlas. En definitiva, al preocuparse, ¿cierto?, por la calidad de agua de todo su sistema, el productor va a poder disfrutar, ¿cierto?, de los beneficios que esta inversión en principio le generó, porque va a poder tener un gran plantel de plantas saludables, va a tener peces también creciendo en forma sana, sin ningún problema, y el productor obviamente va a poder ir aumentando su capacidad técnica, ¿cierto?, hasta lograr tener en algún minuto la capacidad de trabajar los espectaculares y fantásticos sistemas hiperintensivos. Preocuparse por la calidad del agua de un sistema acuapónico permitirá al productor llegar a un éxito, ¿cierto?, tanto en lo económico como en el logro y la satisfacción de poder ir avanzando, ¿cierto?, en la capacidad de producción que tenga, hasta poder llegar a los fabulosos sistemas hiperintensivos, de los cuales obviamente hablaremos en otra ocasión, pero que claramente van a poder aprender a diseñar y a manejar, ¿cierto?, en la Escuela Productor Acuícola con el profesor y mentor de clase mundial Eduardo Catania. Bueno, espero que esta pequeña charla haya sido de su agrado y espero poder compartir con ustedes en una próxima ocasión. Un saludo cordial a todos y que estén muy bien.